La puerta se cerró en mi cara, literalmente. Podía escuchar la música adentro, las risas, el tintineo de las copas. Mi padrastro Max acababa de decirme que no había espacio suficiente en la mesa principal. Tal vez podrías sentarte en el patio, Valeria. Hay unas sillas de jardín ahí. Es más, fresco. Era el cumpleaños número 50 de mi madre, una celebración grande en su casa de la playa, la casa que Max compró hace 5 años cuando se casaron. La casa donde yo nunca tuve una habitación propia, solo un sofá-cama en el estudio cuando venía de visita. La casa que siempre olía a su colonia cara y nunca a mi perfume. Miré hacia el patio. Había 3 sillas de plástico blanco junto a la piscina, todavía húmedas de la lluvia de la tarde anterior. Desde ahí podía ver la fiesta a través de las ventanas de vidrio, como si estuviera viendo una película en la que no me permitían participar. Mi mamá apareció en la puerta. Llevaba un vestido color coral que Max le había comprado en Miami, el cabello recién hecho en el salón más caro de la ciudad. Valeria, mi amor, ¿no puedes ser más flexible por una noche? Max organizó todo esto para mí. No quiero dramas hoy. Dramas. Esa palabra otra vez. Como si pedir ser tratada como parte de la familia fuera un acto de rebeldía irracional, como si esperar respeto básico fuera exigir demasiado. Crecí siendo la hija de un solo padre. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años, un accidente de tránsito que cambió todo. Mi mamá lloró durante meses, y yo aprendí a ser silenciosa, a no molestar, a cocinar mis propios desayunos y a hacer mi tarea sola porque ella estaba demasiado rota para ayudarme. Cuando conoció a Max, yo tenía 12 años. Él era todo lo que mi papá no había sido. Próspero, seguro de sí mismo, con una sonrisa que hacía que las camareras tropezaran. Mi mamá volvió a brillar. Empezó a usar maquillaje otra vez, a reírse, a planear futuros. Me pareció hermoso verla feliz nuevamente. Pero Max venía con su propia familia, 2 hijos de su primer matrimonio, Sebastián, que tenía mi edad, y Camila, 2 años menor. Niños rubios, altos, deportistas, niños que encajaban perfectamente en su mundo de clubes privados y vacaciones en Punta del Este. Desde el principio, la diferencia fue clara. Max llevaba a Sebastián y Camila a partidos de tenis los fines de semana. A mí me dejaban en casa con la excusa de que no había espacio en el auto. Cuando íbamos a restaurantes, él pedía los platos más caros para sus hijos y me preguntaba si yo estaba segura de querer el que yo había elegido, porque era un poco caro, ¿no? Mi mamá nunca dijo nada. La boda fue pequeña, solo familia cercana. Sebastián fue el padrino. Camila, la madrina. Yo sostuve el bolso de mi mamá durante la ceremonia porque nadie me había asignado un rol oficial. En las fotos, aparezco en las últimas, medio cortada del encuadre. Después de la boda, nos mudamos a la nueva casa. Sebastián tenía la habitación más grande, con vista al mar. Camila tenía la que seguía, con un baño privado color rosa pastel. A mí me dijeron que el estudio sería perfecto para mí, porque tenía muchos libros, y yo era tan estudiosa. El estudio no tenía ventanas. En la cena familiar, Max preguntaba sobre los entrenamientos de Sebastián, sobre las amigas de Camila, sobre sus calificaciones y planes. Cuando yo intentaba participar, él asentía distraídamente y volvía su atención a sus hijos. Mi mamá comía en silencio, con esa sonrisa tensa que significaba por favor no hagas solas. Aprendí a ser invisible. Era más fácil así. No esperaba invitaciones a las salidas familiares, así que no me dolía cuando no llegaban. No esperaba regalos de Navidad de parte de Max, así que fingía que los libros genéricos que compraba a último minuto eran suficientes. No esperaba que me preguntara cómo estaba, así que desarrollé el hábito de parecer siempre bien. Pero invisible no es lo mismo que ausente. Yo todavía estaba ahí, viendo todo, sintiendo todo, viendo cómo Max llevaba a Camila a elegir su vestido de graduación y comparaba precios en internet para el mío. Viendo cómo pagaba la universidad privada de Sebastián y me decía que la pública era igual de buena. Viendo cómo mi mamá dejaba de defenderme poco a poco hasta que simplemente dejó de verme tan bien. El año pasado encontré algo que lo explicaba todo. Estaba buscando unos documentos de mi papá que mi mamá guardaba en el ático. Entre cajas viejas, encontré una carpeta con papeles legales. Eran los acuerdos prenupciales del matrimonio de mi mamá con Max. Leí todo. Había una cláusula específica sobre mí. Max había insistido en que cualquier gasto relacionado conmigo debía salir únicamente del dinero de mi mamá, no de sus cuentas conjuntas. Su argumento era que él ya tenía 2 hijos que mantener y que yo era responsabilidad de mi madre. Ella había firmado. En ese momento entendí. No era que Max fuera cruel por naturaleza. Era que había establecido límites legales alrededor de cuánto estaba dispuesto a dar, y yo quedé fuera de ese círculo desde el principio.
Mi mamá había aceptado esos términos porque quería mantenerlo más de lo que quería protegerme a mí. Pensé en ese documento mientras caminaba hacia las sillas del patio. Podía ver toda la fiesta desde ahí. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y doradas. Había una mesa larga con comida catering profesional, langostinos, sushi, carnes frías, quesos importados. Un pastel de 3 pisos esperaba en la mesa de postres, decorado con flores de azúcar que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. La familia de Max ocupaba la mayor parte del espacio. Sus hermanos, sus padres, sus primos, todos riéndose fuerte, bebiendo champán, tomándose selfies con mi mamá como si ella siempre hubiera sido parte de su clan. Sebastián estaba junto a la mesa de DJ, eligiendo canciones. Camila abrazaba a mi mamá, posando para fotos que probablemente subirían a Instagram con hashtags sobre familias bendecidas. Yo estaba afuera, con las sillas mojadas, sola. Saqué mi teléfono y miré la hora. 7:30 de la noche. Había manejado 4 horas desde la ciudad para estar aquí. Había comprado un regalo caro que no podía pagar realmente. Un chal de cachemira que mi mamá había mencionado meses atrás. Lo había envuelto con cuidado. Había escrito una tarjeta diciéndole cuánto la amaba, cuánto apreciaba todo lo que había hecho por mí. El regalo estaba adentro, en la mesa junto a los otros. Docenas de cajas brillantes con moños perfectos. El mío era el único envuelto en papel simple, sin moño elaborado, porque no podía pagar el servicio de envoltura de la tienda. Una de las amigas de Camila salió al patio a fumar. Me vio y parpadeó sorprendida. Oh, hola. ¿Estás bien allá afuera? Sí. Solo necesitaba aire fresco. Ella asintió sin convicción y se fue después de terminar su cigarrillo. No volvió a mirarme. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la puerta lateral que daba al garaje. Nadie me vio salir. Nadie estaba prestando atención. Subí a mi auto, un Corsa viejo con manchas de óxido que contrastaba violentamente con los BMW y Mercedes estacionados a su alrededor. Arranqué el motor. Por un segundo dudé. ¿Debería entrar y despedirme? ¿Debería decirle a mi mamá que me iba? Pero la verdad era que probablemente no notarían mi ausencia hasta el final de la noche, si acaso. Conduje despacio por la entrada de grava, las llantas crujiendo. En el espejo retrovisor, vi las luces de la casa brillando como una estrella inalcanzable. Después giré hacia la calle y todo desapareció. Manejé sin rumbo por un rato. La costa era hermosa a esa hora, el sol cayendo sobre el océano en tonos naranjas y rosas. Me detuve en un mirador vacío y apagué el motor. El silencio era enorme. Lloré. No sé cuánto tiempo. Lloré por la niña de 7 años que perdió a su padre. Lloré por la adolescente que aprendió a hacerse invisible para no molestar. Lloré por la mujer de 25 años sentada en una silla de plástico mojada, mientras su familia celebraba sin ella. Lloré hasta que no quedó nada adentro excepto un vacío limpio y honesto. Entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de mi prima Lucía, la única persona de la familia extendida con quien mantenía contacto real. Valeria, ¿dónde estás? Tu mamá está preguntando por ti. Miré el mensaje. Tardé 5 minutos en responder. Me fui. Dile que estoy bien. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Pasó algo? No escribí todos los años de dolor acumulado. No podía resumir 2 décadas de negligencia en un mensaje de texto. Entonces escribí algo simple. Ya no puedo seguir fingiendo que esto está bien. Ella me llamó. Atendí. Cuéntame qué pasó, dijo Lucía con voz suave. Le conté todo. Las sillas del patio, la mesa principal sin espacio para mí, los años de ser tratada como una carga, el documento en el ático. Todo salió como un torrente que había estado conteniendo demasiado tiempo. Lucía escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, suspiró. Valeria, yo sabía que las cosas no eran fáciles, pero no sabía que era tan malo. ¿Por qué nunca dijiste nada? Porque cada vez que intentaba, me decían que era sensible, que exageraba, que Max estaba haciendo su mejor esfuerzo. Eventualmente empecé a creer que tal vez el problema era yo. El problema no eres tú, dijo firmemente. Nunca lo fuiste. Tu mamá eligió un hombre sobre su propia hija. Max dejó claro desde el principio que tú no eras bienvenida en su versión de familia, y ambos esperaban que lo aceptaras en silencio. Escuchar esas palabras en voz alta, dichas por alguien más, rompió algo dentro de mí. Era validación. Era permiso para sentir lo que había estado sintiendo en secreto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Lucía. No lo sé, pero no voy a volver ahí esta noche. Tal vez nunca. Está bien, dijo. Haces bien. ¿Dónde estás? Le di la ubicación del mirador. Quédate ahí. Voy para allá. No deberías estar sola ahora. Mientras esperaba a Lucía, mi teléfono empezó a explotar. Mensajes de mi mamá. Valeria, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Llámame. Por favor.
No hagas esto hoy. No respondí. Después llegaron los de Max. Tu madre está angustiada. Esto es muy inmaduro de tu parte. Regresa inmediatamente. Inmaduro. Como si irme de un lugar donde fui humillada fuera un berrinche infantil, y no un acto de autopreservación. Lucía llegó 20 minutos después. Se sentó conmigo en el auto y me abrazó sin decir nada. A veces el silencio solidario dice más que 1000 palabras. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?, preguntó finalmente. Puedo ir a un hotel. Vente a mi casa. Hay espacio de sobra. Conduje detrás de ella hasta su apartamento en el centro de la ciudad costera. Era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y libros y fotos de personas que realmente se querían. Me preparó té y nos sentamos en su balcón, mirando las luces de la ciudad. Tu mamá me acaba de llamar, dijo Lucía, mirando su teléfono. Le dije que estabas conmigo y que estabas bien, pero necesitabas espacio. ¿Qué dijo ella? Que eres dramática, que estás arruinando su noche especial, que Max hizo todo lo posible por incluirte. Lucía hizo una pausa. Le dije que estaba siendo ridícula y que si no podía ver el problema, entonces era parte del problema. ¿En serio le dijiste eso? En serio. Alguien tenía que decírselo. Nos quedamos en silencio un momento. Después Lucía dijo, ¿sabes qué es lo más triste? Que tu mamá probablemente cree genuinamente que Max hizo su mejor esfuerzo. Se ha convencido a sí misma de que sillas de plástico en el patio es un compromiso razonable. Ella eligió su comodidad sobre mi dignidad. Sí, dijo Lucía, y ahora tienes que elegir tu paz sobre su culpa. Esa noche dormí en el sofá de Lucía, envuelta en una cobija que olía a lavanda. No dormí mucho, pero al menos dormí sin el peso de fingir que todo estaba bien. En la mañana, mi teléfono tenía 37 mensajes sin leer. La mayoría de mi mamá, algunos de Max, varios de números desconocidos que probablemente eran invitados de la fiesta opinando sobre mi comportamiento. Leí algunos. Los de mi mamá oscilaban entre la súplica y el reproche. Necesitamos hablar. No puedo creer que te fueras así. Max está muy ofendido. ¿Por qué no puedes ser más agradecida? Agradecida. Esa palabra me golpeó. ¿Agradecida por qué exactamente? ¿Por ser tolerada en los márgenes de una familia que nunca me quiso realmente? ¿Por las migajas de atención que me lanzaban cuando les convenía? Había un mensaje de Sebastián que me sorprendió. Valeria, sé que las cosas no han sido fáciles. Tal vez mi papá podría haber sido más inclusivo, pero irte así fue muy egoísta. Hiciste que todo se tratara de ti en el cumpleaños de tu mamá. Egoísta. Qué interesante que cuidar de mi propia salud mental fuera visto como egoísmo, mientras que años de exclusión sistemática eran aparentemente solo circunstancias normales. Lucía me preparó desayuno, panqueques con fruta y café fuerte. Comimos en silencio por un rato antes de que ella preguntara, ¿vas a responderles? No lo sé. Parte de mí quiere explicarles todo. Otra parte siente que si no lo han entendido en todos estos años, nunca lo van a entender. A veces la gente no quiere entender, dijo Lucía, porque entender significaría admitir que estuvieron equivocados, y eso requiere humildad que no tienen. Tenía razón. Mi mamá tendría que admitir que priorizó su matrimonio sobre su hija. Max tendría que admitir que nunca intentó realmente incluirme. Ambos preferirían pintar mi partida como un acto dramático e injustificado que examinar su propio comportamiento. Pasé el fin de semana en la casa de Lucía. Caminamos por la playa. Vimos películas tontas. Hablamos de todo y de nada. Poco a poco, el nudo en mi pecho empezó a aflojarse. El lunes por la mañana, decidí que era tiempo de enfrentar las cosas, pero no de la forma que ellos esperaban. No iba a volver arrastrándome pidiendo perdón. No iba a aceptar otra vez el lugar que me habían asignado en los márgenes. Escribí un mensaje largo. A mi mamá, a Max, a Sebastián, a Camila, un mensaje que envié a todos al mismo tiempo. Durante años, he aceptado ser tratada como ciudadana de segunda clase en esta familia. He sonreído mientras me excluían. He fingido que no me dolía. He minimizado mis propios sentimientos para mantener la paz de ustedes. Pero ya no puedo seguir haciendo eso. El cumpleaños de mamá fue la gota que derramó el vaso. No porque me hayan puesto en el patio, sino porque simbolizó perfectamente cómo me han tratado desde que Max entró en nuestras vidas. Como alguien que es tolerada pero no querida. Como alguien que ocupa espacio que preferirían dar a otros. Mamá, elegiste casarte con alguien que dejó muy claro que yo no era parte de su familia. Respeto tu derecho a esa elección, pero también tengo derecho a alejarme de una situación que me lastima constantemente. Max, nunca me quisiste como parte de tu familia. Está bien, no puedes forzar el afecto, pero tampoco esperes que yo siga pretendiendo que eso no duele. Sebastián, Camila, ninguno de ustedes tiene culpa de las decisiones de sus padres, pero tampoco voy a seguir siendo el recordatorio incómodo de que su familia perfecta
Se construyó excluyendo a alguien. No estoy buscando disculpas. No estoy buscando reconciliación inmediata. Estoy estableciendo límites que debía haber establecido hace años. Si algún día realmente quieren incluirme, no como un pensamiento tardío, sino como un miembro real de la familia, estaré abierta a hablar. Hasta entonces, necesito distancia. Los quiero, especialmente a ti, mamá, pero me quiero más a mí misma. Y finalmente estoy eligiendo mi propia paz. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. Las respuestas llegaron rápido. Mi mamá llamó inmediatamente. No contesté. Dejó un mensaje de voz llorando, diciendo que estaba siendo cruel, que no entendía lo difícil que había sido para ella también, que Max había hecho sacrificios. Max envió un mensaje frío. Lamento que te hayas sentido así. Nunca fue mi intención hacerte sentir excluida, pero creo que eres demasiado sensible y estás viendo problemas donde no los hay. Demasiado sensible. La respuesta predecible de alguien que no quiere aceptar responsabilidad. Sebastián no respondió. Camila envió un mensaje corto. No entiendo por qué estás haciendo esto, pero espero que encuentres lo que buscas. Lucía leyó los mensajes por encima de mi hombro. Son patéticos, dijo. Ni una sola persona asumió responsabilidad real. Lo sé, pero ya no es mi trabajo enseñarles empatía. Regresé a mi ciudad esa tarde, a mi pequeño apartamento con sus muebles viejos y sus paredes con grietas. Era humilde, pero era completamente mío. Nadie me hacía sentir que no pertenecía ahí. Los días siguientes fueron extraños. Me sentía liviana y pesada al mismo tiempo. Liviana por haber finalmente dicho mi verdad, pesada por el peso de lo que había perdido, o más bien, de lo que nunca realmente tuve. Una semana después, Lucía me llamó. Valeria, necesito contarte algo. Hubo drama después de que te fuiste de la fiesta. ¿Qué pasó? Varios invitados empezaron a preguntar por ti. La hermana de tu papá, la tía Mercedes, preguntó dónde estabas. Cuando tu mamá dijo que te habías ido, la tía Mercedes preguntó por qué. Max dijo algo despectivo sobre que eras dramática, y la tía Mercedes lo destruyó. ¿En serio? Le dijo frente a todos que era una vergüenza cómo te habían tratado, que tu papá estaría decepcionado de ver que su hija era tratada como basura en la familia que él dejó atrás. Dijo que tu mamá debería estar avergonzada, que Max había mostrado su verdadero carácter. Fue brutal. No sabía qué sentir. Parte de mí se sentía vindicada. Otra parte se sentía triste de que tuviera que llegar a eso. No terminó ahí, continuó Lucía. Varios otros familiares de tu papá se fueron de la fiesta también. Dijeron que no se quedarían en un lugar donde trataban así a la hija de su hermano. Tu mamá estaba histérica. Max estaba furioso. La fiesta básicamente se desintegró. ¡Wow! Hay más. Tu tía Mercedes publicó algo en Facebook, algo sobre valores familiares y cómo el dinero no compra clase. No te nombró directamente, pero todos sabían de qué estaba hablando. Se volvió viral en la familia. No busqué la publicación. No necesitaba verla. No estaba buscando venganza ni validación pública. Solo quería paz. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, mi mamá apareció en mi apartamento. No había avisado. Simplemente tocó el timbre un sábado por la mañana. Abrí la puerta. Ella se veía terrible. Sin maquillaje, ojos hinchados, el cabello en un moño descuidado. No la había visto así desde los meses después de que murió mi papá. ¿Puedo pasar? Dudé, pero asentí. Preparé café. Nos sentamos en mi pequeña sala. El silencio era denso. Finalmente, ella habló. Tienes razón. Sobre todo. No dije nada. La dejé continuar. He sido una cobarde. Cuando conocí a Max, estaba tan sola, tan asustada de volver a estar sola. Y cuando él dejó claro que tenía sus límites sobre ti, yo simplemente acepté. Pensé que era mejor tener una familia parcial que no tener ninguna. Su voz se quebró, pero en el proceso perdí a mi hija. Perdí a la persona más importante. Las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Yo estaba seca. Había llorado demasiado ya. Tu tía Mercedes me dijo cosas que necesitaba escuchar. Me dijo que tu papá habría estado destrozado de ver cómo te traté. Me dijo que había traicionado su memoria y su confianza. Tiene razón. Mamá, no se trata de papá. Se trata de mí, de cómo me has hecho sentir durante años. Lo sé, y lo siento. Siento cada vez que te puse en segundo lugar. Siento cada vez que dejé que Max te tratara como si no importaras. Siento haberte enseñado que tu dolor valía menos que mi comodidad. Fue la disculpa que había necesitado escuchar, pero también llegaba tarde. Tarde por años. ¿Qué quieres que haga con esto, mamá? Ella me miró con ojos desesperados. No lo sé. Quiero arreglarlo. Quiero recuperarte. No puedes recuperar algo que nunca protegiste adecuadamente. El golpe de mis palabras la hizo encogerse. Por favor, Valeria.
Dame una oportunidad de hacerlo mejor. ¿Y Max? ¿Va a cambiar también? Ella bajó la mirada. Estamos teniendo problemas. Después de la fiesta, empecé a ver cosas que había estado ignorando. La forma en que habla de ti, la forma en que habla de cualquiera que no sea de su círculo. Empecé a preguntarme si realmente lo conozco. No es mi trabajo arreglar tu matrimonio, mamá. Lo sé. Pero necesitaba que supieras que finalmente estoy viendo la verdad. Y estoy avergonzada. Nos quedamos sentadas en silencio un largo rato. Finalmente dije, aprecio que hayas venido. Aprecio la disculpa. Pero no puedo simplemente perdonar y olvidar. Necesito ver cambio real, sostenido. No solo palabras. Haré lo que sea necesario. Empecemos con terapia. Tú y yo, juntas, con alguien que pueda ayudarnos a navegar esto. Ella asintió inmediatamente. Sí, lo que necesites. Fue un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. No significaba que todo estaba arreglado. No borraba los años de dolor, pero era una grieta en el muro que habíamos construido entre nosotras. Mi mamá se fue 1 hora después. Antes de irse, me abrazó fuerte. Lo siento mucho, mi niña. Siento tanto haberte fallado. No respondí, pero tampoco me alejé del abrazo. Los meses siguientes fueron complicados. Empezamos terapia, sesiones difíciles donde lloramos, gritamos. Finalmente dijimos verdades que habían estado enterradas por años. Mi mamá tuvo que enfrentar cuánto había sacrificado para mantener contento a Max. Yo tuve que enfrentar cuánto había tolerado para no perder a mi mamá completamente. Ella se separó de Max. No fue fácil. Él intentó convencerla de que yo la estaba manipulando, que estaba siendo egoísta. Pero algo había cambiado en ella. Por primera vez en años, eligió defender a su hija. No recuperamos instantáneamente lo que perdimos. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar rápido. Pero poco a poco, empezamos a reconstruir algo nuevo. No la relación madre-hija que nunca tuvimos, sino una nueva, más honesta, más equilibrada. Sebastián me buscó meses después. Dijo que había estado pensando en todo, que se daba cuenta de que había sido cómplice por omisión. Se disculpó. Fue torpe pero sincero. Le dije que apreciaba el gesto y que tal vez con tiempo podríamos construir algo. No, hermanos, probablemente nunca eso, pero tal vez conocidos amables. Camila nunca se disculpó. No la culpo. Era más joven, menos consciente. Tal vez algún día lo hará, tal vez no. Ya no es mi peso que cargar. Max nunca admitió que estuvo equivocado. No me sorprende. Hay personas que prefieren reescribir la historia que admitir sus fallas. Dejó de ser mi problema. Han pasado 2 años desde ese cumpleaños. 2 años desde que me senté en esas sillas mojadas de plástico y decidí que merecía algo mejor. 2 años desde que caminé hacia mi auto y elegí mi dignidad sobre su aprobación. Mi vida cambió de maneras que no esperaba. Conseguí un mejor trabajo. Me mudé a un apartamento más lindo. Empecé a salir con alguien que me trata como si importara, como si mi presencia fuera un regalo y no una carga. Construí una familia elegida de amigos que me ven, me escuchan, me valoran. Mi mamá y yo tenemos una relación ahora. No es perfecta. Todavía hay dolor residual, desconfianza que se demora en sanar. Pero es honesta. Ya no finjo que las cosas están bien cuando no lo están. Ya no minimizo mis sentimientos para mantener su paz. Hace poco, ella organizó una cena pequeña en su nuevo apartamento. Solo nosotras dos y Lucía. Nada elegante. Solo pasta casera y vino barato. Pero fue cálido. Fue real. Fue un espacio donde yo pertenecía completamente. Mientras lavábamos los platos, mi mamá dijo, «Gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de hacerlo mejor. Gracias por finalmente elegirme», respondí. A veces pienso en esa noche, en las sillas mojadas, en las ventanas iluminadas, en la fiesta que continuaba sin mí. Solía pensar en ese momento con vergüenza, como si irme hubiera sido débil o dramático. Ahora lo veo diferente. Irme no fue renunciar, fue reclamar mi valor, mi dignidad, mi derecho a ser tratada con respeto básico. Fue decir en voz alta lo que había susurrado en silencio por años. Merezco más que esto. Y resulta que tenía razón. Sí merecía más. Y ahora lo tengo. No porque ellos cambiaran completamente. No porque todo se arregló mágicamente. Sino porque cambié yo. Cambié lo que estaba dispuesta a aceptar. Cambié las reglas del juego. Cambié la narrativa de víctima silenciosa a protagonista de mi propia vida. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, si has sido relegada al patio mientras otros disfrutan del banquete, si te han hecho sentir que pedir respeto es pedir demasiado, escucha esto. No lo es. No eres dramática. No eres sensible. No estás equivocada por querer ser tratada con dignidad. Y si necesitas irte para encontrar tu paz, vete.
Camina hacia esa puerta, sube a tu auto, maneja hacia tu propia vida. Las personas que realmente te aman encontrarán la forma de alcanzarte, y las que no, bueno, revelarán exactamente quiénes siempre fueron. Aquella noche, me senté en sillas mojadas afuera de la fiesta de mi madre. Hoy me siento en mi propia mesa, en mi propia casa, rodeada de personas que celebran mi existencia, no como un pensamiento tardío, sino como el evento principal. Y eso ve continuar al final. Es lo único que importa. Porque aprendí que la familia no se trata de sangre compartida, se trata de respeto mutuo, de amor demostrado con acciones, de espacios donde puedes existir completamente sin tener que encogerte para caber. Y si tienes que alejarte de la familia que nació contigo para encontrar la familia que te elige, hazlo. La vida es demasiado corta para pasarla sentada afuera de fiestas donde nunca quisieron que estuvieras. Ahora construyo mis propias celebraciones e invito solo a quienes realmente quieren estar ahí. Y es más pequeño, más silencioso, infinitamente más real. Y por primera vez en mi vida, finalmente estoy en casa.